Vamos a comenzar con el tema 6, el valor terapéutico de la oración. Vamos a entrar un poquito en los beneficios que tiene la oración en nuestras vidas y en la vida de todo aquel que lo practica. Cuando el Señor manda algo, siempre tiene un propósito beneficioso para su pueblo y la oración también. Bueno, beneficios de la oración. No es solamente una fuente de bendiciones espirituales, también un vehículo de bienestar emocional. El hecho ya de orar proporciona un estímulo y una paz que normalmente no tenemos con el ajetreo diario. Es como un parar y hacer una actividad que, aunque no es natural, porque es sobrenatural, acordad lo que decía el Señor, adorarme en espíritu y en verdad. El origen de la oración es espiritual, porque Dios es espíritu y así quiere que se le adoren. Luego, la oración tiene un bienestar emocional tremendo, de paz, de gozo, de alegría, de equilibrio. La oración debe ser el resultado de una vivencia espiritual interior. La diferencia entre una religión que te dice que ores y una actividad que propicia lo que estás viviendo cambia la diferencia. Es como hacer algo por obligación o hacerlo por vocación. La oración tampoco debe ser una búsqueda de un mero tranquilizante. En el momento que tú ya no tengas una necesidad apremiante, va a dejar de orar, porque realmente el motivo de la oración no era Dios, eras tú. Es lo que hablábamos de una oración egocéntrica. Y no debemos confundir los beneficios con el propósito. Si nosotros oramos para sentirnos bien, oramos para cumplir las expectativas de Dios. Ese es un elemento a tener muy en cuenta que vamos a ver en este capítulo. ¿No se halló quien regresara para dar gloria a Dios, sino este extranjero? De los 10 leprosos sanados, solamente uno volvió y dio gloria a Dios, postrándose ante Jesucristo. El resto ni sabemos dónde estaban. Fueron a rehacer sus vidas porque lo que le importaba sobre todas las cosas era ellos mismos. Bueno, la oración como terapia relacional. Ya sabéis que cuando Dios y el hombre se separaron, cuando el hombre peca contra Dios, se aliena el hombre de tres maneras. Alienar es, se hace extraño, ¿no? Primero, con Dios. Desde ese momento corta la comunicación y ya Dios es alguien que te va a censurar porque has cometido algo malo. La relación contigo mismo, porque ya empiezas a asustarte, ya empiezas a confundirte, no te comprendes, y es lo que ocurre con la naturaleza caída. El hombre no se comprende a sí mismo, vive enajenado. Y, por supuesto, si tú vives enajenado con Dios y contigo, vas a vivir enajenado con los demás. Te vas a cerrar y no vas a comprender a la gente ni por qué hacen los demás lo que hacen, sino que vas a estar censurando. Así que la relación armónica del hombre con Dios nos va a dar un equilibrio perfecto con nosotros, con el prójimo y con todo lo que nos rodea. Vamos a cuidar a lo que nos rodea, vamos a amar a nuestro prójimo y nos vamos a amar a nosotros mismos, que forma parte del segundo mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El que no se ama a sí mismo no puede amar al prójimo. ¿Por qué? Porque aunque parezca compasivo con los demás, en el momento que el prójimo te haga algo, ¡uf!, vas a cortar la comunicación con esa persona y no vas a mostrar el amor de Dios. Al alejarse del Creador, se inicia el drama de las tensiones relacionales, la guerra. Desde que Caín mató a Abel, no hemos parado, hermano. No hemos parado de matarnos, de odiarnos, de aborrecernos, de criticarnos, de quejarnos unos contra otros. Ha sido terrible la tensión relacional que tenemos y que solamente empieza a cambiar cuando Dios entra en nosotros por medio de Jesucristo. Como dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué da el mundo? Las paces. Tú y yo estamos bien mientras no haya conflicto, pero no me toques lo mío y yo no te tocaré lo tuyo. Eso no es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La oración nos permite mitigar nuestra necesidad más profunda, la sed de Dios, que el mundo quiere saciarla con las cosas que hay. Televisión, música, hobby, trabajo, familia, vicios, millones de cosas. Pero eso no va a mitigar
la sed profunda. Te quitará la sed provisional como el que tiene mucha sed y se bebe una Coca-Cola. Pues bueno, te va a dar una sed muy grande después. ¿Por qué? Porque te has hinchado de azúcar. Tú lo que necesitabas era agua. Entonces el mundo no nos va a saciar de verdad. Mi alma tiene sed del Dios vivo, decía David, cuando entraré y veré el rostro de Dios, como diciendo, cuando te vea y te contemples, mi alma será saciada. Qué bonito, qué hermoso. Vamos a ver los efectos emocionales de la oración. ¿Qué produce en la persona que realmente tiene una comunión íntima con el Señor? La relación. La oración nos proporciona el calor emocional y espiritual que produce el contacto íntimo con el Señor. Es una sensación de armonía, comprensión y apoyo, que no se puede explicar porque no es una persona física la que tenemos delante de nosotros, no escuchamos su voz, pero es algo que escapa a la comprensión, pero que está. No es, como veremos más adelante, sugestión. La sugestión es provisional y muy temporal. Eso es algo que se prolonga. Es que hay algo que el hombre natural no puede entender. Es que hay una parte espiritual que renace cuando Dios entra en nosotros y que esa parte espiritual es la que nos va a dar ese equilibrio para que podamos vivir de una manera feliz y dichosa, aunque las circunstancias no acompañen. El hablar con Dios es solo una de las dimensiones de este diálogo. Existe un lenguaje no verbal que es el de estar en su presencia, el arrodillarse, el estar recabadamente a sus pies, recostado. Es una actitud integral. Nuestro espíritu, nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Debe ser un completo, una tricotomía a los pies de Cristo. Sin la presencia del amado, no hay intimidad posible. Y sin intimidad no hay progreso en la relación. Así que si queremos conocer a Dios y amarlo, tenemos que orar. Tenemos que orar. La Biblia, como alguien dijo, ¿no? Si quieres orar, habla con Dios. Si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Y ese es un diálogo maravilloso que debemos de fomentar. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora, cuidado con el activismo que en esta sociedad que nos ha tocado vivir es el pan nuestro de cada día, ¿no? Podemos hacer muchos regalos a Dios con nuestro servicio, pero realmente son sucedáneos del verdadero amor. Ya sabemos que aquí el emprendedor va a tener su campo de batalla. Se siente más cómodo sirviendo que orando. Forma parte de su temperamento natural. Entonces tiene que luchar contra esa tendencia a la acción. Aunque no necesite nada, Él quiere estar con nosotros porque para Él somos valiosos. Dios no nos necesita ni a nosotros, ni que le digamos nada, ni que le honremos, no necesita que le alabemos, no necesita nada. Esa es la diferencia con la gente. A las personas no conviene alabarla mucho porque su ego se engorda. Dios es humilde, no, su ego no engorda. Él es quien es y lo sabe perfectamente. Entonces no se envanece, no tiene ese problema. Cuando Él nos demanda que lo alabemos, es para que nosotros seamos edificados, para que podamos acercarnos a Él, contemplarnos a Él y transformarnos lo más parecido a su Hijo. Así que si Él nos llama y nos demanda que lo alabemos, que oremos, que lo busquemos, no es por un egocentrismo personal, es por amor a nosotros, porque Él lo ha hecho todo. Lo que espera es que hagamos nuestra pequeña parte para que esa relación se convierta en un diálogo y no en un monólogo, que es lo que a veces es nuestra oración. Tan importante como sentir a Dios es la voluntad de buscarle en oración. El tener el deseo de orar y tomar la decisión de hacerlo ya glorifica al Señor. Nada más que deseemos hacerlo, estábamos hablando antes de los problemas de la relación con Dios y que queremos, pero no sabemos cómo hacerlo, no sentimos a Dios, cómo empezar. Pero hasta en eso Dios se glorifica y se siente honrado, porque estás deseando, estás intentando relacionarte con Él. Él lo ve todo, Él lo ve todo. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, también hay que tener cuidado con el egocentrismo. Ya hemos hablado anteriormente de esto. El propósito primero de la oración no es que me haga bien a mí. Esa es la consecuencia de la relación con Dios. Evidentemente, en nuestro progresar cristiano vamos creciendo y dándonos cuenta, como hemos dicho, del alcance de nuestra mezquindad.
muchísimo egoísmo hay en nosotros, muchísimo orgullo, muchísimo centrado, muchísima visión centrada en nosotros. Pero la oración no tiene como propósito sentirme bien, sino honrarlo a Él, mantener una relación con Él, servirlo. Y eso nos va a ayudar como consecuencia. El centro de la oración debe ser Dios. ¿Qué piensa Dios? Y no cómo me siento yo. ¿Vale? Creo que esto es una de las cosas que hacemos siempre y no nos percatamos. ¿Qué piensa Dios? Dios mío, estamos aquí solos. ¿Qué quieres? Cuéntame. Tenemos la tendencia a hablar, 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 a pedir, pero no contemplamos la opción de, bueno, Señor, háblame, quiero escucharte, no quiero decir nada, vamos a hablar, dime, cuéntame. Eso a Dios le agrada. Hay que tener paciencia porque Dios hablará en su debido momento. La Biblia te ayuda mucho a acelerar esa respuesta de Dios, no porque Él se apresura a responder, sino porque tú lo recibes antes, lo recibes en el tiempo justo y no con los retrasos que nosotros ponemos. Algunos creyentes siguen bajo la ley de las obras pensando que la autoexigencia y el perfeccionismo mascaran la diferencia en la oración. Tenemos que ser sinceros y sencillo. Sincero y sencillo. Esas es las virtudes que a Dios le agrada, la oración que llega. Por eso de los niños y de los que maman es el reino de los cielos. Y de ellos dice Dios que perfecciona, el que dice, la alabanza. ¿Qué dice un niño? Sencillo, no está pensando en palabras grandilocuentes ni en impresionar a nadie, simplemente habla lo que siente. Eso es lo que Dios quiere. Dios mira nuestras oraciones no por nuestros méritos, sino por la gracia y los méritos de nuestro Señor. ¿Vale? Nosotros no podemos hacer nada que abra las puertas del cielo. Cristo lo hizo, así que si Cristo lo hizo y yo recibo su bendición y su beneficio, voy a aprovechar para entrar y disfrutar. Por gracia habéis sido salvados y no por obra. Así que cuidado, que nadie se envanezca, cuidado con el egocentrismo, cuidado con creer que somos mejores porque oramos más o mejor. Eso de mejor lo tendrá que evaluar Dios. Y aquí lo que prima es la humildad y el propósito de corazón. Y el pasado. Los problemas de relación con nuestras primeras autoridades pueden suponer un problema a la hora de relacionarnos con Dios. Y he visto personas que no pueden llamar a Dios papá porque su padre ha sido muy malo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque Dios es el papá de los papás. Que mi padre haya sido malo, por ejemplo, no significa que los demás papás sean malos ni que mi padre del cielo sea malo. Significa que mi papá es malo. Si tu pastor no ha sido bueno, no significa que los pastores son malos. Significa que tu pastor no lo ha hecho bien. Entonces, tendemos a generalizar y tendemos a definir por nuestra experiencia a todo el mundo. Cuidado, el pasado puede ser un problema en este sentido. A algunos cristianos les costará entender y sentir que Dios los ama de manera incondicional porque ellos no se aman a sí mismos, porque tampoco han recibido ese amor. Pero hasta que el Espíritu Santo no nos muestra lo que Cristo hizo en la cruz, es que no entendemos lo que significa amar incondicionalmente y no en función de la respuesta de los demás. No, yo tengo que amar sin que haya ninguna respuesta por parte de nadie. Y eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace, amar incondicionalmente. Nosotros tenemos muchos problemas para ello y Dios nos está perfeccionando en eso. Para Dios no es tan importante cómo oramos, sino quién ora. Somos la niña de sus ojos. Hermano, eres tú lo que a Dios le importa, más que lo que diga. Eres tú lo que a Dios le maravilla, le gratifica. Así que solo el hecho que tú te apartes para estar con Él, a Dios lo pone contento. Y Él quiere obrar, y Él quiere hacer. Dejémosle y démosle la opción de que Él nos hable. Si alguno es nueva criatura en el Mesías, pues las cosas viejas pasaron y aquí todas van siendo hechas nuevas. Así que si tuve una experiencia mala en el pasado y estoy condicionado, Dios sigue siendo mi papá y tengo que reconocerlo. Y sobre todo con las autoridades. Las autoridades hay un gran problema porque tendemos a la rebeldía y si algún pastor o alguna autoridad, padre, policía, juez, maestro, quien sea como autoridad, ha sido muy duro con nosotros
y nos ha dañado, vamos a tener un problema añadido que tenemos que resolver delante de Dios. Vamos a ver ahora la liberación, otro beneficio de la oración. La oración es un vehículo ideal para expresar nuestros sentimientos y nuestros problemas. Hermano, cuando tú verbalizas, estás sacando presión de ti. Por eso es importante en nuestras oraciones con Dios verbalizar, pronunciar, porque no se trata de transmitir información, se trata de transmitir emociones. Somos como una caja a presión. Cuando la olla express está muy caliente, hay que abrir el pitorro y dejar que la presión vaya saliendo, porque si no puede explotar la olla express. De alguna manera, la oración es como esa válvula que abrimos y dejamos que la presión salga, pero hay que sacarla. Tenemos que hablar con Dios. Y a veces tenemos la tentación de hablar con Dios muy moderadamente porque es irreverente expresar nuestras emociones de ira. Y yo te digo que no, que tengas libertad para expresar. Evidentemente, no vamos a insultar a Dios, ni proferir palabras blasfemas, ni nada de eso, pero sí poder decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, hay que ver lo que yo he sufrido y esta persona ha sido muy mala. Expresa, no solamente información, sino sentimientos. Y entonces sentiremos una verdadera liberación. Esta libre expresión de emociones y pensamientos tiene un efecto liberador. Y esta liberación produce no solo descanso, sino fuerzas nuevas. ¿Tú sabes lo que es la presión de tener emociones, sentimientos ahí oprimidos? Hay un desgaste psíquico tremendo. Es como un balón de Nivea de estos de la playa que metemos en el agua, lleno de aire, ¿verdad? Lo metemos, podemos meterla, pero está siempre buscando la manera de salir a flote. Así está nuestra psique, presionada porque tenemos emociones que están oprimidas, que no queremos liberar, pero que tienen que ser liberadas para que podamos ser sanados y recuperar esas fuerzas porque ese conflicto emocional nos desgasta. Una forma particular de liberación se consigue mediante la confesión, confesar nuestros pecados o confesar lo que sentimos, no te falta pecado, Señor, es que me siento culpable, yo sé que tú me has perdonado, pero me siento culpable, ayúdame. Sentir el perdón de Dios es un bálsamo incomparable. Y aquí tenemos botones de muestra que somos nosotros de cómo el Señor nos ha liberado de la culpa. Mi pecado mi pecado te hice saber, dice David, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Qué bueno. Ahora, cuidado con la falta de perdón. Ya lo hemos repetido anteriormente. Algunas personas no sienten el efecto liberador de la confesión porque a pesar del perdón de Dios, no se perdonan. Es que es muy fuerte lo que yo hice. Es que es muy fuerte lo que yo hice. Bueno, ahí tiene la Biblia. No creo que hicieras cosas peores que Pablo. Creo que pocas personas pueden hacer cosas más fuertes que Pablo. Él se perdonó y se aceptó. ¿Por qué aceptó el perdón de Dios? Y se convirtió en un hombre muy útil y muy usado, y no estuvo viviendo bajo el peso de la culpa toda su vida. El perdón ha sido una ofensa tan grande hacia su autoimagen, su amor propio se ha sentido tan herido que no puede perdonarse. Cuando uno hace algo grave, eh, mm, tu imagen cae, te ves como un bicho, como un monstruo, como un degenerado, como lo que sea, ¿no? Y esto destruye tu equilibrio emocional. La confesión en presencia de un hermano que nos entiende tiene un valor terapéutico, emocional y espiritual enorme, enorme, hermano. Que tú puedas contarle a alguien lo que te oprime, aunque sea vergonzoso, lo que tú has hecho, aunque sea terrible, eso tienes que hacerlo. Te va a liberar de una manera increíble. Y además, es como si se lo estuviera diciendo al Señor, porque el Señor dice, cuando lo haces con uno de estos pequeños, conmigo lo haces. Tanto ayudarlo como sentir su beneficio. Es impresionante. Y la confesión debe ser siempre voluntaria y debe tener intimidad y ser secreta para que una persona pueda desahogarse con libertad. Y debe finalizar con una oración intercesora del hermano que lo acompaña. Señor, bendícelo, ayúdalo y fortalecelo. Esto nos sirve a nosotros y a los que vayamos a ministrar. Ya sabéis que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
¿Justo por qué? ¿Porque merecemos el perdón? No, porque otro pagó. Como otro pagó, que fue Cristo, la justicia es que seamos perdonados, porque ya no hay ofensa, ya se ha perdonado. Tercero, revelación. Otro de los grandes beneficios terapéuticos de la oración es recuperar la visión de nuestra persona y de nuestras faltas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No me canso de repetir esto. Y es cierto que podemos sacar de contexto esto de la verdad. Está hablando de toda la revelación de Dios. Pero oye, parte de esa revelación de Dios tiene que ver con nosotros. La Biblia no habla de mí, no habla de Juan Carlos Segovia en el año 2022 de los pecados que yo voy a cometer. Eso no lo refiere, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí que me va a referir mi estado personal de ahora y mi necesidad. Así que cuando oramos, el Espíritu Santo nos muestra el alcance de nuestro estado y la profundidad de nuestros problemas, que son mucho más graves de lo que creemos. Y cuando uno empieza a escarbar y dice, Dios mío, estoy peor de lo que creía, todavía no sabes lo mal que está, ni yo tampoco. Ya acordáis de Pablo, ¿no? Con 50 años decía, soy el peor de los apóstoles. Con 60 años decía, soy el peor de los hermanos de la iglesia. Y cuando terminó su ministerio decía, soy el peor del mundo mundial, de todos los pecadores. No hay ningún ser en la tierra que haya nacido o que esté que sea peor que yo. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque acabó conociéndose y viéndose la realidad y la profundidad de su falta de integridad. Estamos dispuestos, Dios está dispuesto a darnos instrucción a través de la oración. Por ello es tan importante el silencio en su presencia para escuchar su voz. Mi problema, o el de muchos, ¿cuál es? Que cuando estamos en silencio nuestra mente sigue funcionando y se va yendo, se va yendo, se va yendo. Y hay que volverla a poner. Entonces, es un ejercicio no de vaciedad, no como la meditación trascendental que pretende tener vacía la mente para dejar de existir y de sentir. No, 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 no. Lo que queremos es apagar nuestras voces interiores para que la voz de Dios resuene. Y la Biblia tiene mucho que ver ahí. Por eso, una forma de esperar en la quietud es orar, preguntar al Señor, abrir la Biblia y esperar que Dios nos responda mientras leemos. Precioso. El cristiano más maduro no es el que menos peca, sino el que mayor conciencia tiene de su pecado y lo confiesa. Cuanto antes descubras lo que estás haciendo mal y pidas perdón, más madurez demuestras. Así que Job decía, muéstrame mis faltas que yo no las veo. Digamos lo mismo. Cuidado con la negación. He visto muchos cristianos en, en un bonsái espiritual terrible porque han negado su responsabilidad, han negado sus faltas, han negado su maldad y han querido obviar lo que todo el mundo veía. Todos tenemos una gran tendencia a engañarnos, de verdad es terrible. El no creyente por su miopía espiritual, porque es que si no ves, no ves, pero el creyente por su corazón engañoso, es que no quiere ver, y ese es otro problema. No, es más ciego, no hay más ciego que el que no quiere ver. Así que ya no es un problema de capacidad, es un problema de actitud. Si yo, por no sufrir o no sentirme humillado, no reconozco mi debilidad, mi flaqueza o mis pecados, estoy engañándome a mí mismo, engañando a Dios y maldiciendo a todo el que me rodea. Porque esa negación va a hacer que yo actúe mal y la iglesia lo va a padecer y la familia también. La negación es un mecanismo de defensa, es para protegernos de las realidades que son demasiado dolorosas. Hemos vivido tantas experiencias malas, ¿quién no? Situaciones muy duras que nunca tendríamos que haber vivido. Un mecanismo de defensa es negar que eso sea real o que a mí no me pasa nada. No, 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 yo estoy bien, yo estoy bien. Pero si es que tu conducta demuestra lo contrario, desajuste, irritabilidad, grandes periodos de depresión, ansiedades continuas, un carácter irritable, irregularidades alimentarias. Hay una tendencia, un patrón que indica que hay un problema emocional. ¿Por qué te niegan decir que todo está bien? Y decir, no, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que no quiere es afrontar la verdad porque es demasiado dura para aceptarla. Pero eso, como dijo el refrán, más vale ponerse una vez colorado
que ciento amarillo. Entonces, mejor es abordarlo de una vez e ir paso a paso, con la ayuda del Señor. Si nos obstinamos en no querer ver la verdad, no podemos vivir una realidad subjetiva que no edifica a nadie y sobre todo no glorifica a Dios. Escudriñame, oh Señor, y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Cuánta oración hacía David, ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Cuántas oraciones hacía David de su yo ciego? Señor, es que no veo. Examíname, mírame, dime, ¿por dónde voy? ¿De qué pie cojeo? Revélame porque es que soy incapaz de verlo. Ahora, eso sí, el mal de los demás, David lo veía con mucha claridad y más de una vez tuvieron que pararlo para decir, tranquilo, David, tranquilo, no te saltes. Transformación es lo que produce la oración. Dios usa la oración para moldearnos progresivamente. Es como un niño, un hijo, ¿no? Que lo tenemos todos los días y nosotros no vemos el cambio. Pero cuando un familiar viene después de un año sin verlo y dice, pero bueno, madre mía, el cambio que ha dado este niño. Ah, sí, pues yo lo veo igual, claro, lo ves todos los días. Pero nosotros estamos progresando lentamente. Pero el que hace tiempo que no te ve y te vuelve a ver, dice, madre mía, el cambio que has pegado. Hermano, hermana, qué bien te veo, qué maduro, qué feliz, qué dichoso, qué servicial, cómo has crecido en los dones, los talentos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el pegarnos a alguien hace que nosotros seamos transformados. Y si me pego a Cristo, pues a Cristo me pareceré. Si me pego al diablo, pues al diablo me pareceré. Cuanta más intimidad, mejor sabré cómo es. Esto se logra mediante la oración, el estudio de la palabra y, hermano, el servicio. El servicio faltaría ahí. Como una vez escuché, ¿no? De un muchacho que le trae un café a su padre y el padre le dice, hijo, es que a mí me gusta el café solo y sin azúcar. Y entonces dice ese muchacho que Dios le habló y le dijo, ¿te das cuenta? Sirviendo a tu padre, descubres cómo es, sabe cómo le gusta el café a partir de ahora. Dice, sírveme a mí e irás descubriendo cómo soy, qué me gusta, qué está bien y qué está mal. Así que, hermano, ese trío que es la oración, el estudio de la palabra y el servicio nos va a ayudar a conocer mucho más al Señor. ¿Hasta qué altura tenemos que crecer? Hasta el máximo. Pero ¿cómo hasta el máximo? ¿No hay una escala? Sí, pero Cristo es el máximo. No hay un hombre superior a Él, tan perfecto como Él. Luego, si ese es el objetivo, porque es la plenitud, pues hacia allá vamos. Y Él ha dicho que el que empezó la buena obra la acabará, hermano. Así que el milagro imposible lo va a hacer Dios. No hay milagro como ese, ¿eh? No hay milagro como ese. No hay nada en el mundo natural que se compare al que seamos transformados a la imagen de Cristo. Es el sumum de los milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay que tener cuidado con la idolatría. El culto al yo se ha convertido en la forma más común de idolatría en los países occidentales. Vivimos en la generación de el yo primero. La preocupación por nuestra identidad y autoestima se convierte en el pecado cuando se desplaza a Dios a un lugar secundario en favor del mío. Hermano, la idolatría no es pecar. La idolatría es un cambio de amores. Tú puedes ser un adúltero de tu mujer aunque no te hayas acostado con nadie, porque amas a otra persona y ya no amas a tu mujer y a lo mejor nunca vas a pronunciar el nombre de la otra o del otro. Nunca te vas a acostar con él o con ella, pero lo amas en tu corazón. Eso se llama adulterio. Pues la idolatría es adulterio. Es adulterio, es la palabra, es un sinónimo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos amando a otro que no es Dios. Y tú dices, ¿y no podemos amar a otro que es Dios? Claro, yo amo a mi mujer, a mis hijos, amo a mis hermanos, pero no como a Dios. No como a Dios. Mi mujer, mis hijos y mi hermano no pueden anteponerse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un arrogante idólatra que quiere que lo busquemos a Él para llevarse gloria. No, porque Él sabe que si nos relacionamos con Él y lo amamos a Él, ese amor se va a regar en todas nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Así que, hermanos, fíjate la importancia de la adoración y de amar al Señor sobre todas las cosas. La meta no es hacerme yo grande.
sino que Cristo se ha engrandecido en mí. Qué bonita frase. La meta no es hacerme grande. Juan Bautista ya sabéis lo que decía. Es necesario que yo mengüe y tú crezcas. Y ese debe ser el lema de cada cristiano. Que yo mengüe, que tú crezcas, que no me vean a mí. Que nadie diga, oye, Juan Carlos, es que eres muy bueno, es que hablas muy bien, es que eres fantástico. Ese no es mi meta. La meta es que digan, Señor Jesús, qué bien hablas, qué bueno eres, qué guapo eres, qué interesante eres, porque lo ven a través de mí. Ese es el objetivo. Amén. Y el que busque piropos personales contristará al Espíritu Santo y el Espíritu Santo dejará de usarlo. Y al final el poster estado será peor que el primero. Saltándome las normas de hermenéutica, ¿no? Ahí he hecho una licencia no permitida. Bueno, negarse a uno mismo no consiste en ofenderse a sí mismo, sino en amar a Cristo sobre todas las cosas. ¿Vale? Oh, es que yo no valgo nada, es que yo no soy nada. Que no vales nada, que no eres nada. Si no hubieras valido nada, Cristo no hubiera muerto por ti. Si pagó un gran precio, porque vales un gran precio. Una cosa es reconocer que tengo problemas, reconocer que mi naturaleza es caída, que tengo muchas cosas mal y otra vez decir no valgo nada. Eso es ofenderse a sí mismo y es ofender a Dios. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad de Dios. Entonces está diciendo a Cristo que lo que hizo fue el panolis en la cruz, porque murió por alguien que no vale nada. No, 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 no. Tú vales mucho desde que naciste. Tú, los que han creído en Dios y los que no han creído en Dios, valen mucho. Son creación de Dios, son la guinda del pastel. Lo que no podemos es maltratarnos ni ofendernos porque eso le duele a Dios. Ahora, lo que no hay es que cambiar el amor de Dios por otros amores. Mi anhelo ardiente es que Cristo sea exaltado en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Qué bonito. Bueno, el uso de la oración como terapia. Vamos a ir un paso más allá. ¿Qué es terapia? Cosas que podemos hacer para que nos vaya mejor. El potencial de la oración. Muchos psicólogos y psicoterapeutas cristianos hablábamos de la psicología y la psicoterapia cristiana. No tiene nada que ver con la psicología conductista, con el psicoanálisis de Freud, el conductismo de Jung, todas las corrientes de psicoanálisis, perdón, de psicología. No, 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 no. Estamos hablando de que la psique significa mente, ¿vale? Y que Cristo la creó y que la psicología es la técnica, la disciplina que nos ayuda a comprender mejor la psique que Dios nos hizo, pero para llegar a comprender y a ayudar a otras personas necesitamos los principios bíblicos que nos ayudan a ser interlocutores entre Dios y el hombre y acompañarlo en el camino de sanidad. O sea, la psicoterapia y los psicólogos cristianos ven en la oración un recurso muy válido para ayudar al paciente. Nunca te va a decir un psicoanalista, ora para que te vaya mejor. No. A lo mejor te lo dice a meditación trascendental para relajarte, pero solamente un cristiano te dirá, busca al Dios de la paz, al Dios de la vida, al Dios de la felicidad para que te vaya bien. Paul Tournier, Gary Collins, Larry Crabb, H. Kleinbell, estos son autores cristianos, psicólogos. Yo he leído de Paul Tournier, pero sobre todo de Gary Collins, muy bueno, cosas muy útiles que nos pueden ayudar porque ellos tienen, por un lado, la comprensión de la naturaleza humana en base a las experiencias de ellos y de otros y los principios teológicos de la Biblia. Así que eso forma un tándem precioso. Si los principios psicológicos contradicen a la escritura, se desechan. Solamente los que son compatibles o no compatibles, sino que se han sacado de la misma escritura para aplicarlo. Muy bien. No obstante, conviene hacer varias observaciones al respecto. La oración ferviente del gusto tiene mucho poder. Cuidado con las expectativas. La oración, como hablamos de los problemas o el peligro, es un instrumento delicado que debe usarse con equilibrio y cuidado. Si un psicólogo te dice, hermano, tienes que orar, o el pastor te dice, tienes que orar, y tú das por hecho que Dios te va a responder automáticamente a tu petición, eso puede crear una frustración, porque tus expectativas están equivocadas. Y hermano, yo me equivoco con las expectativas constantemente. Dios me da un sueño o avisa de que algo va a ocurrir y yo ya me fabrico el cómo, el cuándo
y con quién o el dónde. Pero el Señor solo me dijo el qué, lo que iba a hacer. Así que cuidado con las expectativas falsas. Nosotros pidamos a Dios y descansemos en el Señor, que Él hará. Un uso inadecuado puede despertar expectativas poco realistas en el paciente. En el paciente, hablo del punto de vista terapéutico, ¿verdad? Si el resultado de la oración no es el esperado, puede producir frustración o decepción. Bueno, nosotros le hemos dicho al Dios de la gracia la necesidad que tenemos. El Dios de la gracia responderá. Pero podemos seguir orando pacientemente en el Señor y no que porque una vez oremos ya esperamos que Dios haga todo. Muchas veces Dios retrasa su palabra o su respuesta para incentivarnos a buscarlo más. En algunos casos puede provocar resentimiento contra Dios e inducir a un proceso de enfriamiento espiritual si nosotros le damos también una falsa expectativa a la gente. Si tú buscas a Dios, te van a desaparecer todos los problemas. Cuidado, eso donde está escrito. Porque yo desde que estoy en la iglesia tengo problemas. No constantemente, pero van surgiendo. Ahora, lo que Dios me dijo es que no iba a tener problemas, sino que me iba a acompañar en el transitar de ellos. Esas son otras expectativas. Así que cuidado con lo que le decimos a las personas. Y fíjate lo que dijo Jesús. No sea como yo quiero, sino como quieres tú. Ni más ni menos. Y era el Hijo de Dios, el creador de todas las cosas. Cuidado con los extremos. La oración no debe ser un sustituto de otras formas de ayuda, ¿vale? Como la pastilla o una técnica para sentirme mejor, que es lo que hacen los budistas o la nueva era o muchas otras personas. No, 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 no. La oración no busca sentirme mejor, busca agradar a Dios, relacionarme con Dios y eso va a traer consecuencias muy positivas. El argumento de si oras no necesitas psicólogos, médicos, pastores, porque Dios lo soluciona todo, no es válido. Eso lo he escuchado en la iglesia muchísimas veces. Yo, si me tomo esta pastilla, le estoy demostrando a Dios que no tengo fe. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios no obra a través de los médicos? A través de los psicólogos cristianos. ¿Quién te ha dicho que eso no es así? Cuando nosotros tenemos un concepto extremo de una verdad espiritual, solemos caer en una herejía. Así que no tenemos que irnos a los radicalismos ni a el fanatismo de un extremo. Normalmente el equilibrio nos mantiene en orden, ¿vale? Como una escoba, cuando tú la mantienes en equilibrio, tienes que ir moviendo la mano derecha, izquierda. Habrá momentos en que tenga que estar aquí, momentos en que tenga que estar allá. Pero si yo me posiciono en un movimiento, la escoba se cae. Cristianamente nos pasa lo mismo. Si nos posicionamos en un extremo, vamos a caernos rotundamente. Este argumento no olvida que aunque Dios hace muchas cosas solo, siempre se ha valido de instrumentos humanos guiados por el Espíritu Santo para llevarnos paz y salud. De todas maneras, si no necesitamos psicólogo, verá, el psicólogo se puede necesitar en un momento determinado. Yo no necesito siempre un médico, pero hay momentos en mi vida que sí lo necesito. Yo no necesito que un pastor esté todo el día conmigo. Necesito que el pastor esté cuidándome de manera general a través de otro y que en un momento dado yo pueda recurrir a él, pero no puede ser mi muletilla ni la psicología, ni los médicos, ni los pastores, ni nadie. El único que debe ser tu estabilidad se llama Jesucristo, la roca, donde yo me puedo subir y tranquilizarme. La dependencia es de Él. El momento que dependemos de otro se llama idolatría, se llama adulterio. No, hermano. De Cristo debo depender. No menospreciar estos instrumentos de Dios puede ser ofensivo para el Señor, no solo para el siervo, para Dios mismo, ¿no? Acordad del chiste, ese tan famoso, del hombre, ya lo he contado muchas veces, el que se está ahogando en el techo, ¿no? Y Dios le envía la zodia, lo rechaza, le envía el helicóptero, lo rechaza porque él tiene mucha fe y quiere que Dios lo sane. El hombre se ahoga y en el cielo, pues Dios le dice, hijo mío, ¿qué ha pasado? Dice, ¿cómo que qué ha pasado, Señor? Dímelo tú, con la fe que yo te tenía. Y te pido que me libre de la inundación y me ha ahogado. Dice, hijo mío, te envío una barca, te envío un helicóptero, cógelo. ¿Por qué lo desechas? ¿Porque piensas que yo actúo solamente sobrenaturalmente? Bueno, ¿y no es sobrenatural que yo propicie que un helicóptero vaya? ¿No he propiciado yo, no he influenciado yo en el hombre para que ese helicóptero y esa zodia esté allí? ¿No he propiciado yo de que el pastor vaya, de que el médico esté, de que el psicólogo cristiano te ayude? Pues también es una forma sobrenatural de actuación.